Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Hoy estamos cerrando la temporada 3 del Viajero Accidental en Radio Viajera y no podía faltar nuestro más asiduo colaborador casi desde los inicios de este programa. Obviamente estamos hablando de José Juan Picos Freire, que viene acompañado de sus turistas con puñetas. ¿Con qué turista puñetero vas a poner el broche a esta temporada, José Juan? Pues he traído uno de los más exóticos, de los que tengo conocimiento, de aquellos que vinieron a España en lo que se llamó el Antiguo Régimen. Ya debía tener puñetas en las bocamangas, pero puñetas barrocas, digamos. Hablo del viajero Jacobo, de la muy señoreada casa de los Sobieski, diplomático de profesión. Subrayo esto último, nada más empezar, porque el resumen de su viaje a la península ibérica en 1611 es una sentencia fulminante firmada de su puño y letra. España da ganas de escupir. Y eso que Jacobo Sobieski vino a la península a hacer el Camino de Santiago, que era lo que hacían los devotos, que humildes ansiaban darse cabezazos contra la frente de piedra del santo. Además, don Jacobo, Jakub en polaco, era tocayo del mismísimo apóstol. A ver, dada su experiencia en la piel de toro, es verdad que algo de razón tenía el hombre. Lo digo porque nada más entrar en los dominios de Felipe III, escarmentó de una vez por todas y nos aplicó aquello de quien roba a un ladrón, y el viajero Sobieski nos robó la buena fama como a él le robaron sus escudos. Pero creo que estoy poniendo a los bueyes antes del carro, así que voy a uncirlos como Dios manda. Resulta que Jakub Sobieski de Janina, nacido en 1580 y pasado a mejor vida en 1646, era de noble cuna. Fue duque de Rutenia, un sitio que suena a escenario de la novela El prisionero de Zenda, señor del castillo de Cracovia, parlamentario, militar, viajero, escritor y diplomático a su modo, como ya hemos visto. Con los datos anteriores resultará obvio que nació en Polonia, pero no en la Polonia que hoy conocemos. Desde 1569 hasta que Prusia, Rusia y Austria se la repartieron en 1795, Polonia formaba parte de una república aristocrática federal llamada Mancomunidad de Polonia-Lituania o República de las Dos Naciones. Su cabeza política era un monarca controlado por la nobleza, reunida en dietas representativas. Ese monarca recibía los títulos de rey de Polonia y gran duque de Lituania. Aquel estado federal incluía además a Bielorrusia, parte de Ucrania, Letonia, Estonia y enclaves en Rusia. El trajín bélico diplomático que fue la vida adulta del señor Sobieski no le quitó tiempo para engendrar a un rey de la República de las Dos Naciones, y hablo del más famoso de ellos, nada más y nada menos que Juan III Sobieski, al que adornaron con el título de Salvador de Europa. Su monarquía recibió el nombre de Antemurale Christianitatis, es decir, baluarte de la cristiandad. ¿Y por qué les dieron al rey y a su reino tan agónicos sobrenombres? En 1683 se libró la batalla de los Altos de Kahlenberg, justo en las afueras de Viena, sitiada por los turcos. Los húsares alados de Juan Sobieski escabechinaron a los genízaros de Mehmed IV, impidiendo que la Media Luna avanzara invicta por el viejo continente. Cuando digo húsares alados me refiero a las alas de madera y plumas que llevaban acopladas a la espalda y que hacían un ruido que solía impresionar a sus enemigos. En el asedio de la capital del Sacro Imperio, hablamos de nuevo de Viena, se distinguió el aventurero Jerzy Kusilski, de quien se dice que inventó el café vienés y los croissants, pero esa será otra historia. Volvemos a la nuestra. Apenas entrado en la treintena, el padre del futuro rey Juan, Jakub Sobieski, se aprestó a realizar lo que años más tarde se llamó Grand Tour, el viaje de los herederos de la aristocracia europea del antiguo régimen, que le servía para pasar de la adolescencia a la edad adulta. En 1607 el hidalgo polaco llegó a París, meca política y cultural de todo polaco que se preciara. El joven Jacobo sabía entonces varios idiomas, incluido el latín, que aún funcionaba como lengua franca en toda Europa, pero a mayores, en París aprendió el castellano.
Provisto con tan universales herramientas, el 1 de marzo de 1611, Sobieski entró en España por Bayona de Francia, como solían llamarla, quizá para distinguirla de la gallega, que también era una plaza fronteriza. Desde allí tomó camino a Pamplona. Reinaba Felipe III y virreinaba en la provincia Alonso de Idiáquez de Butrón y Mújica, colmado de títulos y de tildes. De aquella entrada en España y de sus peripecias, el viajero polaco-lituano dejó constancia en sus diarios, testimonio de un periplo de 6 años por Francia, Inglaterra, España, Portugal e Italia. Las páginas españolas son las menos, pero sin duda las más agrias. Y la primera en la frente, como David a Goliat. Navarra le pareció árida y montañosa, después de ver, según sus palabras, las alegres provincias de Francia. Suerte que entró por los Pirineos y no por el desierto de Almería. Llegado a Pamplona, me ocurrió un accidente muy desagradable, se lamenta Sobieski. El caso es que consiguió acomodo en una posada que era de un militar ya licenciado, pero que gobernaban su mujer y su hija. El posadero le entregó las llaves de un armario donde el viajero guardó sus caudales. Seguro de que no había copias, Jacobo Sobieski se echó a la calle a dar un paseo. Pero cuando volvió, su criado, llamado Pietrzyk, dio la alarma. Los habían dejado sin Blanca. La patrona y su hija se sumaron al griterío, se desarmaron los moños, se tiraron de los pelos y se apalearon los pechos con golpes de yo pecador. Hecho un basilisco, echando chispas por los ojos y todos los insultos polacos que se le ocurrían por la boca, Sobieski se fue derechito al castillo del virrey, que estaba jugando a las cartas. El caso es que don Alonso de Idiáquez no lo mandó a hacer puñetas, sino que, complacido por el buen español del extranjero, mandó que un juez muy anciano y un alguacil lo acompañaran a la posada. Y allí dieron con el ladrón, o mejor, con las ladronas. Así nos lo cuenta Sobieski. Mientras se estaba ventilando la cuestión, Dios quiso confundir a la culpable, porque en el momento de haberse descubierto el robo y su consiguiente clamoreo, la posadera, asustada, dejó su llave misma en un pequeño bulto nuestro. El criado polaco descubrió aquella copia de la llave del armario, se la entregó al juez y éste arrojó a la posadera y a su hija a una mazmorra. Aún así, y muy en su papel, el juez exigió que el hidalgo polaco certificara su identidad y la propiedad de la bolsa con los dineros robados. Sobieski tuvo que mostrarle un pasaporte firmado y sellado por su rey, Segismundo III, amén de otro del rey de Francia, Enrique IV, y, por si fuera poco, 2 cartas de cambio para mercaderes y cambistas de Lisboa y Sevilla, expedidas por otro comerciante parisino. Y luego nos quejamos hoy del exceso de seguridad en los aeropuertos. A pesar de las trabas forenses, el aristócrata no le guardó rencor al puntilloso magistrado, seguramente tan hidalgo como él, que para eso era navarro y español. Dándome abrazos, pidió que no le tomara a mal estos procedimientos ni la desconfianza que observó conmigo, ni la escrupulosidad en las indagaciones. Pero el obispo de Pamplona, Antonio Venegas y Figueroa, también quiso meter baza en la cuestión y le rogó que no exigiera la muerte de las 2 ladronas. El viajero, más práctico que todo eso, le aseguró que no quería más que lo que era suyo, es decir, sus fondos para el viaje, y si lo volvía a exigir era porque a esas alturas aún no se lo habían devuelto. Satisfecho el obispo con la clemencia del aristócrata, ordenó a su mayordomo que le reembolsara lo hurtado. Sobieski, aliviado, salió a escape de Pamplona. No sé lo que pasó con la posadera y su hija. En cuanto al posadero, este era un inocente e ignoraba todo. Era un hombre honrado, un viejo militar, pero le cayó en suerte una mujer de poca honradez, distinguida por su demasiada vivacidad, y ella fue la que hizo toda la obra con su hija. De allí, el polaco emprendió el camino de Santiago, con un desvío a Oviedo para venerar el Lignum Crucis, el fragmento más grande reconocido de la Cruz de Cristo. En fin, que con semejantes inconvenientes, ¿qué iba a decir el turista Jacobo Sobieski de nuestro país? Pues a brochazos lo que sigue. Los posaderos son ladrones. Fuera de vestirse y adornarse para la apariencia exterior, discurrir sobre las guerras y los monarcas y con perjuicio al servicio propio de su Estado, no saben nada más. Ya se ve que las opiniones de los viajeros británicos de mediados del siglo XVIII cayeron en terreno abonado. Sobieski añade que el reino de España era fastidioso,
hasta se tiene ganas de escupir, atravesando sus montañas, rocas y desiertos. Lo único que distrae algo es el mar. Y suma y sigue, porque pasó a Portugal y muy en cambio le encantó. Lisboa es populísima, rica, comercial. Sus alrededores son muy agradables, hermosos, llenos de huertos, jardines, bosques de naranjos, limoneros, olivos y viñas en todas partes. Cuando, camino de la frontera con Francia, salió de Madrid en pleno mes de julio, se despidió así. Hacía un calor horroroso. A mediodía y por la tarde temprano no se ven las calles a nadie. Las riegan arrastrando toneles de agua sobre carros con bueyes. Al regresar a Bayona, viajó de noche y durmió de día, y eso que aún no había empezado el cambio climático ni la desertización de hoy en día. ¿Que si Jan Sobieski volvió a España? ¿Tú volverías, querido oyente del Viajero Accidental? La respuesta es fácil de suponer. Y queremos suponer también que contaremos con los turistas con puñetas y con José Juan Picos para la temporada 4 que comenzaremos en septiembre, ¿no? Seguiremos investigando para encontrar a todos estos personajes puñeteros que visitaron nuestro país entre los siglos XVII y XVIII. Pues muchas gracias por deleitarnos con ellos. Que tengas un feliz verano. Gracias a vosotros por este espacio y a los oyentes por su escucha. Igualmente.